Estimadas amigas y amigos, bienvenidos al Círculo de Lectura para que revisemos esa novela del extraordinario escritor Carlos Fuentes. Este escritor, nacido en Panamá y fallecido en la Ciudad de México, y que nos legó una vasta obra literaria. Y aquí voy a preguntarles si alguien quiere comentar algo sobre la novela de Gringo Viejo. Tienen adelante, mientras cambio las imágenes para... En esta novela de Gringo Viejo, que desde el nombre tiene unos contrastes que voy a mencionar ahorita conforme vayamos platicando sobre esta novela. Una novela muy bien hecha por un escritor muy preparado, conocido en México y en todo el mundo, Carlos Fuentes, el maestro. Esta novela que la publica en 1985. Y ahora él muere en el 2012, ya en este siglo. Y en esta novela está narrando la historia de un escritor y columnista, periodista estadounidense que abandona todo para cruzar la frontera mexicana con el propósito de unirse a las tropas del general Francisco Villa, un personaje de la Revolución que causó furor y que sigue causando furor cuando vemos esas fotografías y observamos a ese general robusto, de una personalidad fuerte, y conociendo la historia del general Doroteo Arango, más conocido como Francisco Villa. Y en esta historia que comentábamos hace un rato, les invito a ver esa mesa redonda que tuvimos con varios escritores como Susana Zúñiga, Felipe Montes, Marco Antonio Orozco, Hernán León, hablando de lo que es la literatura en la Revolución Mexicana y cómo la Revolución Mexicana no llegó o no ha llegado a muchas familias. Y estas historias, como la de Gringo Viejo, basada en la historia real, el periodista y escritor Ambrose Bierce, Gringo Viejo, esta novela que catapulta al escritor Carlos Fuentes a esa fama que ya iba teniendo y que se convierte en el bestseller de un autor mexicano en la ciudad de Nueva York. Y con la historia de este personaje que Carlos Fuentes nos va reservando para hablar de Gringo Viejo, que refleja esa tensión con que viven los mexicanos, su relación con Estados Unidos. Y Carlos Fuentes muestra que los destinos no pueden analizarse solamente de una perspectiva política. Y aquí me recuerda a lo que me decía un profesor de inglés cuando estaba en la secundaria. Y es que la palabra gringo viene de la invasión de Estados Unidos a México, y donde se está refiriendo al color verde y luego a la palabra irse. Y entonces la palabra gringo significaba verdes, váyanse, váyanse de nuestra tierra. Y esto pareciera que Carlos Fuentes toma ese nombre precisamente por eso, y o pensamos que pueda tratar de esta tensión, esta crítica que va a plantear contrapuntos como amor y violencia, vida y muerte, el traspaso de los límites de nuestras propias fronteras, cómo hace este periodista norteamericano que traspasa su frontera y viene a México. Y estas fronteras que también son fronteras internas,
de lo individual a lo colectivo, de lo político a lo afectivo, de la realidad a la ficción, y de una forma indirecta nos está tratando también ese traspaso de la frontera de algo donde hay, entre comillas, tranquilidad, a un movimiento armado que fue la Revolución Mexicana. Y entonces, esta temática que va a girar en torno a estos desafíos de la Revolución Mexicana, que no está exenta de esas manifestaciones de terror o las invasiones, con las mujeres ocultándose cuando llegaban de un grupo o del otro, y ese sentir popular de la gente que estaba abajo y de repente se sentía poderosa, podía defenderse, que podía llegar hasta la degeneración de ellos mismos, y luego cómo termina en un compromiso final con el capitalismo, el dominio y la corrupción. Y en esta figura central que es el periodista Ambrose Bierce, quien es el magnate de una empresa norteamericana de la prensa, de William Randolph Hearst, y que era un empleado que había fortalecido con su trabajo el engrandecimiento de ese imperio, obviamente una aportación pequeña si la podamos ver, quizás como corresponsal de guerra, pero este periodista, y es lo que va narrando la novela, viene a morirse a la República Mexicana, porque los gringos se pasan la vida cruzando fronteras, las suyas y las ajenas, dijo el coronel Frutos García. Pero este gringo ha cruzado el Río Grande porque ya no tenía fronteras que cruzar en su propio país. Hay una frontera que solo nos atrevemos a cruzar de noche, la frontera de nuestras diferencias con los demás, de nuestros combates con nosotros mismos. Eso había dicho el gringo viejo, este gringo alto, flaco, de cabello blanco, de ojos azules, de piel rosada y muchas arrugas, con esa figura literaria de la comparación, como surcos de maizal. Ahí estaba el hombre que venía a morir violentamente a manos de otros, porque así lo prefería, no quería morir de anciano sin poderse valer por sí mismo, como, como seguramente lo harían sus hijos o como lo habían hecho. Quería hacer un cadáver bien parecido todavía, y la tropa de la revolución lo recordaría oliendo a colonia, la piel rasurada. Su última vanidad fue el ansia de cumplir con el último sueño americano, ese morir en el campo de batalla con esa Colt 44 que demostraba que aún tenía restos de lo que fue general en el 9º Regimiento de Voluntarios en la Guerra Civil Norteamericana. Y cuando se presenta ante el general Arroyo, él no tiene más que remedio que aceptarlo en su tropa. Y ahí, en el vagón privado del general Arroyo, el gringo superó con la paciencia de sus antepasados protestantes su arrogancia, al tiempo que frenaba un sentimiento, el afecto paternal que les inspiraba. Ahora, para ir completando esta revisión, vemos que Gringo Viejo, esta novela titulada así por el maestro Carlos Fuentes, cuando empieza hace una dedicatoria a William Styron, cuyo padre me incluye en sus sueños sobre la guerra civil norteamericana, más ¿quién conoce el destino de sus huesos o cuántas veces va a ser enterrado? O lo que tú llamas morirse es simplemente el último dolor. Entonces esto que ya se ha tratado incluso en otras obras literarias como en El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, bueno, en prácticamente todas las obras de trascendencia se ha tratado lo que es la muerte y lo que sería trascender. Y cuando inicia
Ella se sienta sola y recuerda. Vio una y otra vez los espectros de Arroyo y la mujer con cara de luna y el gringo viejo cruzando frente a su ventana. No eran fantasmas, sencillamente habían movilizado sus propios pasados con la esperanza de que ella haría lo mismo reuniéndose con ellos, pero a ella le tomó largo tiempo hacerlo. Y es que cuando nosotros vemos esos primeros renglones de Carlos Fuentes en su novela, esa parte que menciona que empieza a escribir en 1964, y uno dice, vio una y otra vez los espectros de Arroyo y la mujer con cara de luna y el gringo viejo cruzando frente a sus ventanas. No eran fantasmas, sencillamente habían movilizado sus propios pasados con la esperanza de que ella haría lo mismo reuniéndose con ellos, pero a ella le tomó largo tiempo hacerlo. Primero tuvo que dejar de odiar a Tomás Arroyo por enseñarle lo que no pudo ser y luego prohibirle que jamás fuese lo que ella pudo ser. Él siempre supo que ella regresaría a su casa, pero le permitió verse como sería si hubiera permanecido. Y esto es lo que ella nunca podría hacer. Le permitió verse cómo sería si hubiera permanecido. Y esto es lo que ella nunca podría hacer. Ven cómo todo este inicio de la novela tiene una belleza de palabras, estas palabras que se van a inventar propiamente por ahí del 4500 antes de Cristo. Entonces nosotros vemos esa extraordinaria exquisitez que Carlos Fuentes ya había logrado en el momento de plasmar con su pluma estas letras. Este odio tuvo que purgarse dentro de ella y le tomó muchos años hacerlo. El gringo viejo ya no estaba allí para ayudarla. Tomás Arroyo ya no estaba allí. Y así, esta forma de narración que ustedes pueden ver dentro de la novela y que además les invitamos a que la lean. Recuerden que el Colegio de Escritores del Sureste lo que busca es aportar para que podamos continuar leyendo estas obras, volverlas a traer a la mente de todos. Y obviamente aquí lo de la página 2, cuando el gringo viejo vino a México a morirse. El coronel Frutos García ordenó que rodearan el montículo de linternas y se pusieran a escarbar recio. Los soldados de tono desnudo y nucas sudorosas agarraron las palas y las clavaron en el mezquital. ¿Y por qué le llaman gringo viejo? Así le dijeron al hombre aquel que el coronel recordaba ahora, mientras el niño Pedro miraba intensamente a los hombres trabajando en la noche del desierto. El niño vio de nuevo una pistola cruzándose en el aire con un peso de plata. Y a eso vino, a eso llegó el gringo viejo. Por puro accidente nos encontramos aquella mañana en Chihuahua y aunque él no lo dijo, todos entendimos que estaba aquí para que lo matáramos nosotros, los mexicanos. A eso vino. Por eso cruzó la frontera. En aquellas épocas en que muy pocos nos apartábamos del lugar de nuestro nacimiento. No temes que un balazo me mate algún día. No temo lo que tú puedes matar. A tú, gringo, crees, a ti mismo, Arroyo, temo que lo que te hagas a ti mismo. Entonces, esos diálogos, esa parte que plasma la problemática entre un país vecino con otro en ese tiempo de la revolución, esas invasiones que se tenían y obviamente en territorios que igual y no estaban siendo trabajados. Así que cuando estamos viendo
el final de esta hermosa novela y vean cómo remata Carlos Fuentes. Ella se sienta sola y recuerda. Entonces nos está hablando propiamente del personaje que está al inicio. En 1913, el escritor norteamericano Ambrose Bierce, misántropo, periodista, cómo se despide de los amigos, cómo se siente ya envejecido cuando todavía está joven y cómo se declara viejo y cansado y escoge cómo morir. Hace su propia eutanasia cuando él no quiere morir de un accidente, de una enfermedad, porque le parecían indignas de honorabilidad. En cambio, ser ajusticiado en un paredón por los miembros revolucionarios, eso sí, para él podría ser una buena muerte. Y por eso entra a México en noviembre y no se volvió a saber nada de él. Y entonces, digamos, en noviembre de 1913, y después no se volvió a saber nada de él. El resto lo inventa, lo crea, la genialidad de un extraordinario escritor como Carlos Fuentes. Este libro que, como él menciona, fue comenzado, de hecho lo escribe, en un tren entre Chihuahua y Zacatecas en 1964 y terminado en Tepoztlán, Morelos, en 1984, en la casa de Antonio y Francesca Saldívar, y utilizando la máquina de escribir del pintor Mariano Rivera Velázquez. Esa forma magistral de concluir con esa novela. Y aquí ya prácticamente invitándolos a leer esta novela de Gringo Viejo. Si tienen algún comentario, no se olviden también de leer Aura del maestro Carlos Fuentes. Y bueno, tiene también programas televisivos, series que son muy ilustrativos del amplio dominio de la cultura que tenía el escritor Carlos Fuentes, uno de los grandes que, independientemente de que haya nacido en Panamá, pues era mexicano. Y voy a dejarlos, recuerden que esta revisión, ya terminamos la de 100 años de soledad, y luego tenemos una revisión más pequeña que en esta ocasión y en el marco de la conmemoración del día de mañana, que ya estamos a unas horas de la Revolución Mexicana, por eso estamos revisando hoy esta novela de Gringo Viejo de Carlos Fuentes. Y no se olviden de ver todos los programas que el día de hoy se hicieron para ustedes, quienes siguen al Colegio de Escritores y Poetas del Sureste. Y nos vemos en la siguiente sesión del Círculo de Lectura. Hasta luego.